Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Con el programa Reyes con mucho más variedad en este momento, los abogados responden, Miguel Duarte y Paulino Duarte. A ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, buenas tardes Reyes. Duarte que me acompaña esta tarde. Bueno, hoy tenemos como siempre y como cada jueves temas especiales, temas de familia, temas que son el pan nuestro de cada día, de cada dominicano. Yo diría que de toda la sociedad. Hoy vamos a hablar de los diferentes problemas, Reyes, que se presentan en un proceso de partición de bienes o una partición sucesoral. Miguel, más o menos, dame mínimo 3 o 2 situaciones que tú sabes que se presentan. Bueno, nosotros hablábamos antes de venir acá de qué surgiría, pero antes de hablar de partición por una sucesión, tendríamos que decir que la sucesión es la transmisión del patrimonio que deja una persona a la hora de su muerte, en derecho lo que se conoce como de cuyos. En este sentido es importante que hablemos hoy qué sucede cuando uno de los herederos es menor y no se encuentra... No tiene una persona que lo represente. No fue declarado por el de cuyos, por ejemplo, por el Háblale padre. Del fallecido, porque esos exacto, términos jurídicos la gente no lo entiende. La persona que muere. Y no sé por qué cuando hablan de la persona que muere siempre decimos que es el hombre, porque también puede ser la mujer. No, la mujer también. ¿Ven? Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría cuando tenemos un menor que no ha sido declarado? O bien, cuando el cónyuge o la esposa sobreviviente se encuentre en discapacidad física o mental. Exacto. Al momento de que se apertura esta sucesión. Y no solamente eso, señores. Puede haber una persona que quizá la cónyuge superviviente, que es la dueña del 50% de todos los bienes, como dice Miguel, tenga un impedimento de incapacidad, puede que tenga Alzheimer, puede que tenga un problema de enajenación mental. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo abrir la sucesión? Y otra cosa importante, ¿qué pasa con el inmueble que tú siempre has ocupado y que lamentablemente a la hora de fallecimiento de uno de los troncos de la familia lo llevan a la partición y resulta que nunca transfirieron a nombre de quien lo habían comprado? Ahí. Legalmente hablando, no hay un bien que partir, aunque de hecho es una situación que está ahí. Entonces, lo primero es lo siguiente. El licenciado Miguel le decía que la partición de bienes no es más que la comunidad de los bienes que deja una persona cuando muere. La ley señala que los bienes se distribuyen al 50% en beneficio de la esposa o del esposo sobreviviente y el otro 50% en beneficio de los hijos. De los herederos, exacto. Exacto. Y en el peor de los casos, cuando muere una persona, no deja hermano, no deja padre, no deja hijo, no deja sobrino, no deja nadie, entonces el Estado Dominicano recibe esa sucesión. Tú sabes que por las redes sociales me están diciendo que por qué hay que pagar impuestos por una herencia, Dios mío. Porque como bien lo decíamos, se trata, Reyes, de una transferencia de esos bienes que dejó la persona que murió, ya sea el padre o la madre. Ahora bien, hablamos de sucesión y es muy interesante porque cuando uno habla de sucesión, nosotros entendemos lo que nos quedó. Pero tenemos que estar claros de que si usted acepta esa sucesión, también usted está aceptando lo pasivo que haya dejado esa persona que falleció. Entonces, eso es importante aclararlo, porque a veces sucede que cuando muere una persona, deja más deuda que lo que se va a vender. Y la ley dice, es un derecho potestativo tuyo de como sucesor, de si tú quieres aceptar la herencia. Si tú decides aceptar la herencia, tú vas a tener que pagar todas las deudas que dejó el difunto. Ahora, si te percatas que tenía más deuda, le debía al banco y le debía a todo el mundo, y los bienes que tiene no dan para pagar, la esposa o los hijos pueden rechazar la herencia y no pasa nada. Si rechazan la herencia, no tienen que responder por la deuda del difunto. Pero en el caso de los impuestos internos que hay que pagar... A diferencia de la transferencia inmobiliaria normal, que es un 3%, cuando surge de algo de una sucesión, se tiene que pagar un 5% por el impuesto a la transferencia. Ahora bien... Pero Miguel, no solamente el impuesto a la transferencia, sino que de la única manera que usted adquiere un bien inmueble es comprándolo, que lo reciba en donación o que lo reciba por una sucesión. Pero tiene que pagar la transferencia, no se lo van a hacer gratis. No, y algo que es lógico, o sea, derecho aparte, estamos, por ejemplo, recibiendo una casa. Yo voy a recibir una casa que no la recibo a título de comprador, sino que es algo que yo heredo, no es algo que yo saco de mi bolsillo para comprar. Por esa razón, entonces, el legislador dice, bueno, pero la tasa a imponer es un poquito más alta que la que él compra su inmueble y lo va a transferir.
Claro. Y otra cosa importante, entonces, ¿qué pasa cuando es la esposa que no tiene la capacidad legal para reclamar porque no puede firmar, no se puede mover, tiene un impedimento, ya sea locomotor, puede ser de las manos? Entonces, en esos casos, la ley manda que se haga lo que se llama un consejo de familia. Un consejo de familia no es más que un procedimiento que establece la ley dominicana para que si hay un menor, a ese menor se le nombre un representante legal o curador, como dice la ley, que en este caso viene siendo el papá o la mamá. Y en el caso de que es la madre que no puede firmar o el padre, la ley manda que se reúnan 3 amigos, 3 del lado del padre y 3 del lado de la madre, se fija un procedimiento ante el tribunal de familia y el tribunal de familia, escuchando las informaciones, entonces decide nombrar a un tutor o curador que va a ser el representante de esa persona que no está capaz, que no es capaz, no tiene condiciones para acceder a la justicia, y esa persona firma todos los documentos, todas las documentaciones, tal cual como si fuera la persona impedida, sea un menor o un adulto. Hay varios casos que se dan de que muere el padre o muere la madre, pero ¿qué sucede? En esa casa vivía un hijo, sí, una hija, pero ya cuando llega el momento de vender para la repartición de bienes, porque es una ley, no es simplemente un invento, es una ley. ¿Qué sucede si ese hermano o esa hermana no quiere salir de la casa? La ley establece que nadie está obligado a permanecer en un estado de indivisión. O sea, yo no estoy obligado a no abrir la sucesión por el hecho de que mi hermana o mi hermano se encuentre en la casa paterna y eso me impida a mí realizarla. La ley, aunque ella no quiera, no puede ser, porque la sucesión hay que abrirla obligatoriamente. Ahora, si es una voluntad de los hermanos, que el hermano más pequeño, el más desposeído, como hace mucha gente y en los testamentos que se hacen, quieren que sea ese hermano que viva ahí en caso de que el padre fallezca, ya es otra cosa. Pero nadie se puede oponer a la partición. En esos casos surge que se tasa la propiedad, se pagan los impuestos sucesorales, y si la casa vale 1 millón y hay 5 hermanos, van a tocar 200,000 pesos. El hermano que quiera quedarse puede desinteresar a los otros, claro, y no pasa nada. Pero no, aunque quiera ponerse de palabra, legalmente no. Se hace la partición con él dentro, se evalúa el inmueble y se vende en pública subasta y se distribuye a prorrata. Ok, punto aclarado. Punto muy... ¿Alguna otra duda? Otra cosa, Miguel, es el caso de el hijo, que todo el mundo sabe que es del papá o de la mamá. El hijo siempre será hijo de la mamá, pero el papá no lo declaró y murió. Murió el papá, pero no tiene un acta de nacimiento para reclamar. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la ley establece un procedimiento de reconocimiento post-mortem, claro, que es el procedimiento, Miguel, avánzale, mediante el cual se toman muestras del ADN del fallecido y se configura para ver qué lazo existe entre ese hijo o hija que pide la declaración post-mortem de parte del fallecido, y ahí confirmar que es real y efectivamente entonces este menor es hijo de la persona que ha fallecido. Atención, para que no piensen que si murió, ¿cómo se toma la muestra? Bueno, se toma la muestra del tejido óseo, de los huesos, y se hace un análisis del ADN, o se le toma a los hijos reconocidos que son tío o hermano, y si es su hijo, le va a salir en un 100%. Entonces, ese es el segundo problema que se presenta y se resuelve cuando hay una sucesión, para que pueda llevarse a cabo la sucesión, porque si no, no se puede llevar a cabo con ese problema. Entonces, otra cosa más importante todavía, a los radioescuchas que nos siguen y que quizás tengan dudas, y más a esa persona que hizo la pregunta del pago de los impuestos, sí, debemos de tener en cuenta que la ley establece que la sucesión se abre al momento en que la persona fallece. Si le dan tiempo y le dan larga, recuerden que la DGI cobra mora y se van a tomar en cuenta la fecha en que la persona murió. Ejemplo, si la persona murió en el 2016 y los hermanos se ponen de acuerdo en abrir la sucesión en el 2018, es muy probable que la DGI le cobre mora por esos 2 años que han transcurrido. Le cobre recargo y mora. Entonces ahí no terminan pagando más en impuestos quizás que lo que vale el mismo inmueble. Lo que pasa es, Reyes Guzmán, que los dominicanos siempre dejamos todo para último. Otra situación, tenemos el inmueble, no hay problema de padre, lo dejó todo limpio, pero resulta que cuando vamos a hacer la subdivisión de los bienes y lo vamos a deslindar, el inmueble que siempre vivimos en esta mesa, que es del inmueble, resulta que en el GPS está en Los Alcarrizos. Qué lío. Entonces ahí hay un desplazamiento
de la mejora del inmueble, que entonces hay que hacerse un procedimiento de localización de mejora, que es a través de un agrimensor, para ver si fue en el plano que se cometió el dislocamiento del inmueble, porque va a suceder que la parcela que tú tienes le corresponde a la tuya en papeles, que está en Los Alcarrizos, cuando todo el tiempo tú has vivido en este lugar. Mira, están diciendo que parece que con el afán, esa prisa del impuesto, Claro. entonces como que se pierde hasta el dolor, porque caramba, dentro del dolor de que falleció el padre o la madre, embromar con esto, bueno, déjame ir entonces a tasar esto y a ver cuánto es el impuesto. Mira, Reyes, hay un tema muy difícil y yo diría que por cultura del dominicano, como Duarte bien lo decía, muchas veces nosotros subestimamos el valor de las cosas y lo hacemos cuando estamos en un momento de prisa. Cuando uno lamentablemente pierde a un ser querido, ese momento de dolor no es el mejor momento para tomar decisiones sanas. Entonces, a veces cuando tú llamas y le dices a un cliente, ¿usted tiene su testamento? Entonces el cliente lo que piensa es que tú lo estás matando de que tú le dices esa palabra. Sí. Entonces, es muy bueno, tanto lo que es organizar el patrimonio, como tener organizado un plan, por ejemplo, funerario, que no viene al caso y que no tiene nada que ver con el tema. Son cosas que uno como persona, es bueno tenerlo organizado, porque al momento que llegan y surgen los problemas, entonces es más difícil tomar una decisión. Y Duarte, que no me deja mentir, porque tiene más experiencia que yo y ha vivido eso, hay muchas sucesiones que se dan, que por no ponerse en acuerdo, se dilatan en el tiempo, y al final, por no tomar una decisión, o por los hermanos dividirse luego de la muerte de ese padre o de esa madre, lo que hacen es que al final pagan más en impuestos y más en el procedimiento. Y mucho más que el impuesto, también generan muertes entre hermanos. Bueno, Reyes Guzmán, mira, para cerrar con el tema de por qué tienen que ser con el dolor del muerto o la apertura, la ley no quiere que a las 24 horas de tu morir vaya a abrir la sucesión. La ley te dice los primeros 6 meses abre la sucesión. O sea, no es que se murió hoy, ya mañana vamos a salir corriendo a impuestos. Ay, pero qué desaprensivo. No. La ley quiere que los primeros 6 meses tú declares la sucesión, pagues tus impuestos y todo termine bien. Ahora bien, ese es el otro tema doloroso, Reyes Guzmán. Las peleas. Que las peleas entre hermanos. Señores, no hay cosa más grande que el dinero. El dinero divide a los hermanos. Y en un 97% todas las particiones terminan mal. Terminan mal, no porque alguien engañe a otro, es porque además entran en función los sentimientos. La apreciación de que Reyes Guzmán era el mayor y se quedó con todo. Y yo de maldad no le voy a firmar o le voy a poner un abogado, o que el que estaba al frente administrando el negocio entendía que el hijo de la calle, como decían la gente antes, que no es de la calle nada, no se lo merece porque papi tuvo ese hijo con otra mujer. El hijo no tiene la culpa de ese problema. Como hijo de la calle yo no le voy a dar ahora nada. ¿Ustedes recuerdan un caso en el Cibao de que un hermano mandó a matar al hermano? Inclusive gastó un dineral en brujería. Eso es increíble. Yo te decía, Reyes Guzmán, que un caso lamentable en mi tierra, en Nagua, hubo de un juez que mató a un hermano y lo arrastró en el tribunal. Lo bajó por un pie y lo arrastró y lo tiró a la calle como un animal. Hermanito de padre y madre. O sea, yo no sé a dónde llegan las cosas, pero es triste, es lamentable, pero estos temas los tocamos porque son obligatorios. Señores, si usted le fallece un familiar, no quiero que nadie se muera, pero lo primero, el acta de defunción, las actas de nacimiento de todos los hermanos. El acta de defunción se la dan cuando lo entierran. La cédula del difunto, guárdela. Los gastos funerales, guárdelos. Siempre en las sucesiones sucede que hay un hermano más diligente que otro, o un hijo más diligente que todos. Y ese guarde todos los recibitos, porque cuando se abra la sucesión, entonces esos gastos que se incurrió en la funeraria, en el café, en las flores, en la clínica, en la ambulancia, todo eso van como gasto a la sucesión para ser deducido una vez se vendan los bienes muebles que conforman el patrimonio. Y algo muy importante también, aquellas personas que nos escuchan, que se han matado trabajando, han adquirido bienes, más bien es hacerle un llamado de que en familia, porque nadie está obligado a lo imposible, pero sí tenemos algo seguro que es la muerte. Si usted tiene su organización, tiene su inmueble, reúnase con su familia, si puede haga un testamento, deje divididas las cosas como a usted le gustaría en una vez que usted no se encuentre en este mundo terrenal, para así evitar problemas, y que hagan un pacto, y dicho pacto se honra al momento de que usted no se encuentre aquí
en vida. Yo digo, Miguel, lo de honrar el pacto es una situación que no se cumple. Aunque tú hagas el testamento, hay un hermano que siempre lo va a impugnar, hay un hermano tuyo que se va a sentir mal. Yo lo que sí, además de lo que tú dices, también le aconsejo que si tiene 3 casas, 3 apartamentos, pues póngalo a nombre de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Algunos clientes me dicen, Duarte, yo no quiero ponerlo a nombre de ellos porque él tiene una esposa y lo puede hipotecar y eso va a entrar dentro de la comunidad de ellos. Entonces, porque hay esposas que convencen, ¿eh? Bueno, ¿qué instrumento legal tenemos? Bueno, pudiéramos no sea tener... tonto, muchacho, pon eso tu nombre rápido, cambia eso. Pudiéramos poner un fideicomiso a nombre de los bienes de la familia y dárselo a un tercero para que lo administre, para evitar que alguien incidente o tenga ese problema. Pero, vuelvo y le repito, los problemas sucesorales nunca se acaban. Los bienes traen problemas. Entonces, ¿qué hacen? Si usted tiene un problema ahora mismo de sucesión, lo primero, las actas de nacimiento de todos los hermanos, la cédula, el acta de defunción, un acto de notoriedad o determinación de heredero donde 7 testigos van a decir que conocieron los familiares y quiénes fueron sus hijos, el inventario de los bienes, declarar la sucesión, pero usted no puede declarar un bien inmueble como una sucesión si usted no tiene el ITEVI, no tiene el IPI al día y el inmueble no se encuentra muchas veces cargado en la Dirección General de Impuestos Internos, Miguel. Sí, porque hay muchos no se encuentran registrados. Hay muchas cosas que no se encuentran registradas por el tema de que hay inmuebles que tienen certificado de título de más de 2, 3 décadas y que esos títulos no se registraron en Impuestos Internos. Entonces, Impuestos Internos no lo tienen. Entonces, en ese caso, cuando usted debe de registrar. Cuando usted va a declarar, no, pero ese inmueble no está aquí, entonces usted tiene que hacer un procedimiento para registrar ese bien, para que entonces puedan decir cuál es la tasa, cuánto cuesta el inmueble en el mercado. Atención, si quiere tasar una casa antes de declarar la sucesión, vaya a Impuestos Internos y cerciórese cuál es el valor de ese inmueble en la tasa que ellos tienen. Porque a veces, si usted le da el valor de mercado y se busca un agrimensor y el inmueble vale 10 millones de pesos y usted va a pagar un 5, estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 500 mil? De 500 mil pesos. De 500 mil pesos, pero resulta que en la tabla que tiene la DGI, que no me digo, vale 3 millones de pesos, entonces usted no va a pagar en base a 10, sino en base a 3. Pero si usted le declaró con una declaración, con una tasación de un agrimensor, la DGI, aunque le diga 1 millón de pesos, no lo va a dejar en 1 millón. Lo va a dejar en los 10 que dicen. Es en los 10 que se lo va a dejar. Así es. Si usted lo pone en 300 mil pesos, la DGI no le va a cobrar en 300, la DGI le va a cobrar en base a los 3 millones. O sea, que es la ley del talión. En el caso de las actas, tienen que ser legalizadas. Las actas Todas las actas tienen que ser legalizadas y registradas con los últimos 6 meses de vigencia de cada documento. Atención, si hay sucesores que viven en Estados Unidos y el poder no lo pueden firmar aquí, entonces van donde el cónsul dominicano más cercano a donde vive esa persona y firman un poder y es como si estuviera en República Dominicana. A veces una sucesión no se ha llevado a cabo porque falta uno de los 15 hermanos que vive en Alaska, pero no puede venir. Entonces, ¿y cómo hacemos? Entonces, ese hermano que está en Alaska, díganle que el abogado le mande por escrito lo que tiene que enseñarle al cónsul, aunque ya el cónsul se la sabe toda porque tiene todo eso registrado, y el cónsul lo que va a hacer es que va a hacer el poder como si fuera en Santo Domingo y tiene valor. Se nos fue el tiempo, Reyes Guzmán. No, pero den los números de teléfono porque también nuestros oyentes quieren que ustedes lo orienten un poquito más. Sí, cualquier duda que tengan nos pueden comunicar al 686-6841. Nos pueden seguir por las redes sociales en Duarte y Tejada en Facebook. A un servidor como M. Duarte Consultor y como Paulino Duarte en Instagram. Bueno, señores, el tiempo, las cosas, nos vamos a dar un bombito ahora. Las cosas buenas pasan rápido, Reyes. Así es. Bueno, pero muchas gracias. Con ustedes la próxima semana. Recuérdense que están en sintonía con CDN.